Amén. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Amén. Cuando leemos Apocalipsis 14:1, cuando leemos este versículo, nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante que el Señor nos presenta. Dice la palabra de Dios que los 144,000 tenían el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en la frente. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Cuando leemos la palabra Israel, pensamos que está hablando del Israel del Medio Oriente. Creemos de que es allá y no es con nosotros. Pues la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Desde que el momento que aceptamos a Cristo Jesús, somos como descendientes de Abraham. Somos como el pueblo de Dios. Por lo tanto, los 144,000 es un Israel espiritual. El Señor Jesús lo dijo claramente en San Mateo capítulo 21 y en el versículo 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Es decir, el Israel espiritual, todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, se vuelve del Israel espiritual. Es decir, los 144,000 es un Israel espiritual en el tiempo del fin. Ahora, hay algo muy interesante y que quiero que les quede en sus mentes en este momento. Cuando hablamos del Israel espiritual, de los 144,000, estamos hablando de que ellos son sellados. Pero dice en Apocalipsis 14 que tienen el nombre. Y cuando hablan del nombre del Padre y del Cordero, en las Escrituras, el nombre representa el carácter. El carácter de Dios reflejan estas personas que son llamados los 144,000, el cual serán sellados en el tiempo del fin. La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 7. Ahora, ¿qué significa esto de que tienen el carácter de Dios? Cuando hablamos de carácter, hablamos no del temperamento, como nos han enseñado tradicionalmente, porque el carácter son los pensamientos y los sentimientos. Por eso la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios presenta algo maravilloso en cuanto a tener el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que tener los pensamientos y los sentimientos de Dios en su vida. Querido amigo y hermano que escucha este mensaje, Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Que el Señor te bendiga.